Hoy es sábado 20 de marzo de 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Recordemos que ya el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos, Jesús había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Había muchas opiniones. Ahora en el Evangelio de San Juan, a Jesús también se le confunde con el profeta o un profeta. Recordemos que el profetismo en Israel se convirtió en una especie de institución, aunque los profetas verdaderos, reales, enviados de Dios, siempre testimoniaban la profecía con su propia vida. Así pasa con Jesús, aunque no se dice de sí mismo el profeta, sino se afirma el Mesías. ¿Será este el Mesías? ¿Acaso vendrá de Galilea? ¿Que no el Mesías viene de la casa de David? Al mismo tiempo hay confusiones en relación a la palabra Mesías. Recordemos que Pedro también tenía confusión porque Jesús había dicho que el Mesías tenía que padecer, es decir, que el Mesías tenía que ser el siervo sufriente de Isaías, cuando anuncia su pasión. A los judíos, por supuesto que no les gusta eso, y menos a Pedro, quien había afirmado que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando se trata de ver al Mesías en su plena realidad, como el enviado de Dios, el que dará la vida por todos en la cruz, a Pedro y a la gente, a nosotros mismos, no nos gustan muchas veces esas características del Mesías. Y eso es lo que a veces también no coincidimos, o más bien coincidimos con los judíos en este Evangelio de San Juan. Queremos un Mesías según nuestras ideas. Queremos un Mesías según lo que esperamos, lo que anhelamos, o queremos un Mesías a nuestra medida. Pero el Mesías, Jesús, Él es realmente el otro. Aquel enviado de Dios que pone en jaque nuestras ideas, nuestras ideologías. ¿Cómo descubrirlo? Venga de donde venga, sabemos que el Mesías es la presencia de Dios, es el Hijo de Dios. Las Escrituras lo dicen, lo podemos descubrir en plenitud a través de las Escrituras. Si el Mesías como idea no coincide
con lo nuestro, pues muchas veces podríamos nosotros tacharlo, rechazarlo, criticarlo, condenarlo, como aparece en el Evangelio de hoy. Necesitamos reconocerlo como Pedro, como los discípulos, pero solo se le reconocerá en la experiencia, caminando con Él, conociéndolo verdaderamente, dejando que Él haga camino con nosotros. Les invito pues a que esta idea del Mesías nos ayude a caminar con la idea de Jesús, no con la nuestra, no con la de los demás. Toda la multitud tendrá muchas afirmaciones acerca de quién es Jesús, y cuando se diga que es el Mesías, ¿qué tipo de Mesías? No tendremos la verdad si no es desde Jesús. Tampoco necesita que lo defendamos. Él es tal cual. Él es. Y solamente poniéndonos frente a Él y Él frente a nosotros, caminando día con día, aprenderemos a aceptar su propia revelación hacia nosotros. Aprendamos a caminar desde esta experiencia de Jesús, porque eso nos llevará también al encuentro del otro, no a la negación, sino a la afirmación de los demás. ¿Quién es el Mesías? ¿De dónde ha de venir? ¿Quién es Jesús Mesías? Abandonemos nuestras ideas o ideologías y dejemos que Él mismo nos diga quién es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Nuestra Señora de los Milagros y San José, rueguen por nosotros. Amén.